Bienvenidos al podcast de Cirujana y Humana, donde te contamos cosas curiosas de medicina que no imaginabas. ¡Empezamos! Sin habernos dado cuenta, ya estamos en pleno verano y con el verano y con el calor, mucha gente tiene la suerte de poder hacer alguna escapadita o bien irse al pueblo, como hacemos muchos desde hace mucho tiempo. Con el verano llegan los viajes para los afortunados y si no son los viajes llega un poco más de tiempo libre en algunas ocasiones y con ello las rozaduras, los zapatos veraniegos, las caídas, las heridas en las rodillas de los niños, las diarreas, las picaduras de mosquitos, las infecciones de orina, los dolores de cabeza también llegan en verano, las quemaduras de sol y otras muchas cosas más que vienen a fastidiarnos en algunas ocasiones las vacaciones o el día a día. Por eso creo que es un buen momento para hablar de el botiquín. Ese gran protagonista que tenemos en muchas casas y que también solemos llevar de viaje. Si quieres saber más sobre la historia del botiquín y qué solemos llevar o qué se suele llevar y qué suele ser necesario, acompáñanos en este episodio porque seguro que lo vas a disfrutar. Aunque cuando pensamos en un botiquín imaginamos algo moderno, a pesar de que la medicina piensa que siempre ha sido así, se ha descubierto que el primer botiquín de primeros auxilios se empleaba en el Antiguo Egipto y de ahí pasó a los griegos y luego a los romanos. Pero con una peculiaridad, que este objeto, en lugar de llevar gasas o desinfectantes o antibióticos, que no existían, por supuesto, ninguna de las tres cosas, era una simple caja con un serrucho. Un botiquín es un pequeño compartimento que guarda medicinas o elementos básicos de primeros auxilios. El término deriva de la palabra botica, que hoy prácticamente está en desuso en castellano, aunque no del todo, y se emplea para referirse a los tradicionales laboratorios y despachos de medicamentos de los que son herederas nuestras farmacias modernas. A su vez, esta palabra, botica, viene del latín apoteca, que lo cogió prestado del griego apoteque, que significa almacén. Desde luego, de donde no viene el término botiquín, por mucho que en Internet esté plagado en sitios web que insistan en ello, es del nombre del empresario, que era de Rusia, Dmitry Ivanovich Botikin, quien supuestamente se habría apropiado de este nombre hacia 1828, del concepto moderno de botiquín, que en realidad habría sido inventado no por él, sino por su socio, el médico alemán Wilhelm Wiener-Schnitzel. Una rocambolesca trama protagonizada por dos personajes de apellidos no menos rocambolescos. Por un lado, botiquín, aunque en ruso los botiquines no se les llama botiquín, se les llama aptechka. Y por otro lado, Wiener Schnitzel, nombre que recibe el escalope vienés, Wiener Schnitzel, que, si bien no aporta ninguna información seria sobre la historia de los botiquines, nos sirve como recordatorio de que Internet es una herramienta de información y a veces de desinformación tan sensacional como sensacionales son las mentirijillas que se esconden en Internet. En realidad, la historia de los botiquines es mucho más prosaica. Caídas menores, rozaduras, pequeños cortes, quemaduras leves, es decir, desde que el hombre es hombre, desde que la mujer es mujer y sobre todo, desde que los niños son niños. Siempre ha habido muchas situaciones en las que puede que no se requiera una visita a servicios de urgencias, pero sí alguna cura local, alguna cura casera elemental. Y resulta, entonces, lógico tener a mano algún pequeño remanente de algunas cosillas para la casa o para el trabajo, para poder hacer pues una pequeña cura o poder aliviar ciertas cosas menores. Tampoco los botiquines han contenido siempre los mismos elementos.
Hoy en día, por ejemplo, es nada frecuente encontrar en nuestros botiquines caseros el mercurocromo, la mercromina o merbromina, que era un antiséptico dermatológico que os acordaréis, los que tengan cierta edad ya, que era de color rojo intenso y que nos cubría las rodillas cuando éramos pequeños. Color rojo vivo empleado para la desinfección de las heridas, las quemaduras o las rozaduras, que fue muy popular en nuestro país con el nombre de mercromina. Durante décadas fue uno de los remedios más populares en las familias españolas y ha dejado en muchos de nosotros un recuerdo casi tan indeleble como las manchas rojo intenso que producían. Empecemos por el principio. Uno de los elementos importantes que debe contener un botiquín son los desinfectantes. Hoy en día, la mercromina ha sido desbancada completamente por la clorhexidina y, aunque ya cada vez menos, por la povidona yodada o betadine. Aunque, al contrario de lo que muchos creen, nunca se ha desautorizado la mercromina en España. De hecho, se sigue comercializando. Es cierto que en Estados Unidos la Agencia del Medicamento, que es la FDA, sacó en 1998 la merbromina de su lista de productos reconocidos como seguros y efectivos, pero lo hizo por razones principalmente administrativas. Como era un producto muy antiguo y no se había sometido a unos controles modernos de uso de fármacos o medicamentos, pidieron a los fabricantes que realizaran pruebas similares a las que se exigen a los fármacos nuevos para entrar en el mercado. Pero en la época en la que se pidieron, pues el producto ya no se comercializaba prácticamente y no era rentable para las farmacéuticas. Así que no se invirtió dinero en hacer esas pruebas y por ese motivo se retiró. En efecto, la merbromina, por su contenido en mercurio, puede producir una dermatitis o sensibilidad sobre la piel, si bien el que quedara relegado se debe a que se trata de un bacteriostático de baja potencia, es decir, no mata la bacteria, sino que solo impide que las bacterias se reproduzcan, y por eso ha sido ampliamente superado por otros productos mucho más eficaces. También es importante elegir qué vamos a usar como botiquín, una caja, una bolsa. Lo ideal es que sea una caja hermética para que no se nos estropee ni nos contamine el interior del botiquín que nosotros llevamos. Tampoco debería ser un almacén de medicinas. Si tenemos medicinas dentro de nuestro botiquín, debemos recordar que hay que revisar las fechas de caducidad de las mismas y, si están caducadas, hay que llevarlas a la farmacia para que se eliminen de la forma adecuada. Teniendo en cuenta esto, pues nuestro botiquín debería llevar, además de lo que vamos a comentar, pues unas tijeras, unas pinzas, un termómetro y todas estas cosas. En primer lugar, material para limpiar y desinfectar. Primero deberíamos tener suero fisiológico para limpiar las heridas, que es una solución compuesta por agua y sal que se vende en las farmacias en distintos formatos, desde pequeñas ampollas de 5 a 10 mililitros hasta botellas grandes, incluso de 1 litro. La proporción exacta de sal sódica es de 9 gramos por cada litro de agua, lo que permite que el suero pueda aplicarse en los ojos o en las mucosas sin que nos escueza. Pero, aunque parezca una receta sencilla, no es conveniente preparar en casa nuestro propio suero, ya que, aunque el agua esté hervida, el agua del grifo tiene muchas impurezas. Y por eso también tenemos que recordar que una vez abierto el suero fisiológico, también queda expuesto a la contaminación, por lo que conviene consumirlo en el menor tiempo posible. En segundo lugar, debemos contar con un antiséptico. Hoy en día, recomendada la clorhexidina, una sustancia que está presente pues, en geles, en cremas, para desinfectar heridas y quemaduras. Lo que no sabes de la clorhexidina es que fue registrada en 1954 por la británica Imperial Chemical Industries Limited, con el nombre comercial de Ibitane, que seguro que te suena, y que desde los años 70 está también presente, aunque en menor concentración, en ciertos colutorios orales. Reconocido como el primer antiséptico aceptado internacionalmente para la limpieza de heridas y de piel, un estudio realizado en 2011 por el Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de la UNAM demostró la superioridad del gluconato de clorhexidina en términos de costo-beneficio respecto a la povidona yodada. Además, tiene una ventaja que no es abrasivo ni irritante, por lo que puede aplicarse sobre una herida abierta, pero no en los ojos, en la boca o en los oídos, y al ser transparente, hace que no se enmascare las posibles infecciones que son detectables por el enrojecimiento de las heridas o de las zonas tratadas.
Pese a todo, la povidona yodada o yodopovidona, es decir, el betadine, sigue siendo un antiséptico muy popular. Coloquialmente conocida como yodo también, generalmente se trata de una solución de 9 partes de povidona y tan solo una de yodo molecular. La povidona o polivinilpirrolidona es un polímero soluble en agua que se sintetizó por primera vez a finales de los años 30 del pasado siglo por el químico alemán Walter Julius Reppe. Aunque al principio se emplea únicamente como sustituto del plasma sanguíneo, hoy en día tiene una amplia variedad de aplicaciones en medicina, en farmacia, en cosmética y producción industrial. Por su parte, el yodo molecular es una molécula compuesta por 2 átomos de yodo, o sea, diyodo, de color negro con un ligero brillo metálico, que tiene una curiosa historia a sus espaldas. A principios del siglo XIX, las tropas de Napoleón Bonaparte necesitaban grandes cantidades de nitrato de potasio, una sal presente en el salitre y esencial para la fabricación de pólvora. Tradicionalmente, el nitrato potásico se obtenía de las cenizas de la madera y de otros restos orgánicos, pero ante la escasez de madera empezó a extraerse de las algas, muy abundantes en las costas bretonas y normandas. Estas algas se reducían igualmente a cenizas, mezcladas con el agua y posteriormente sometidas a un proceso de evaporación por calentamiento. Pero a finales de 1811, cuando trataba de descomponer los compuestos sulfurosos también presentes en esta solución, al químico francés y fabricante de nitrato potásico Bernard Courtois se le fue la mano con el ácido sulfúrico. Descubrió así que de una mezcla emanaba una nube de un bonito color púrpura, con un irritante y desagradable olor similar al cloro, y lo que es más importante, que se condensaba en los objetos fríos en forma de cristales de color oscuro. Courtois tuvo la corazonada de haber descubierto un elemento químico nuevo, pero como no tenía fondos y el tiempo necesario para proseguir con sus investigaciones, hizo llegar su hallazgo a 2 químicos que eran amigos suyos, Charles Bernard de Sormes y Nicolas Clement, quienes hicieron público su descubrimiento en 1813. Asimismo, envió unas muestras al físico André-Marie Ampère y al químico Joseph-Louis Gay-Lussac. Sería Gay-Lussac quien, tras experimentar con el nuevo elemento, le puso, debido al color de su vapor, el nombre de yodo, que palabra de que viene del griego ioeids, que significa violeta. A su vez, Ampère mandó una muestra al químico inventor británico Sir Humphrey Davy, quien presentó el descubrimiento en la Royal Society de Londres el 10 de diciembre de 1813. Pese al áspero debate entre Davy y Gay-Lussac sobre quién había sido el primero en identificar el nuevo elemento, ambos reconocieron en todo momento a Courtois el mérito de haber sido el primero en aislarlo. Desgraciadamente, este mérito le rindió nulos beneficios económicos y tras fallecer en 1838 dejó a su viuda, Madeleine Morin, en una situación financiera desastrosa. Si Courtois lo hubiese patentado, habría generado, sin duda, un gran patrimonio. En todo caso, a los cristales de yodo de Courtois, disueltos en la povidona de Reppe, debemos uno de los antisépticos más conocidos y empleados de hoy en día, eficaz contra todo tipo de microorganismos como bacterias, hongos, virus. Si bien su uso puede ser perjudicial en ciertos casos, como embarazadas lactantes o personas alérgicas al yodo. Otro antiséptico frecuente en todo botiquín casero también es el peróxido de hidrógeno, que nosotros conocemos como agua oxigenada de toda la vida. Ese líquido que de pequeños nos hacía respirar aliviados cuando tu madre te echaba en las rodillas el agua oxigenada en vez del alcohol para desinfectar y para limpiar nuestras heridas. Al tratarse de un potente oxidante, el peróxido de hidrógeno se emplea terapéuticamente diluido en concentraciones inferiores al 6%, que son suficientes para afectar a las membranas celulares de los microorganismos, porque en mayores concentraciones se puede utilizar con fines industriales para blanquear el algodón, la pulpa del papel o alimentos como el queso, y en una concentración del 90% se emplea en la industria aeroespacial como un potente y muy explosivo combustible de motores. Al igual que la merbromina, el agua oxigenada ha quedado hoy en día bastante relegada por otros antisépticos más efectivos.
Como curiosidad, los que os acordéis que de pequeños hacía como unas burbujillas, pues eso, al aplicarse sobre la zona afectada produce grandes cantidades de oxígeno, lo que explica esa divertida efervescencia que provoca, que termina destruyendo las bacterias y además, de paso, produce un efecto arrastre sobre la herida, llevando pues restos de piedrecillas o de suciedad y de bacterias hacia el exterior. Pero en heridas profundas puede provocar pequeños coágulos plaquetarios, entorpeciendo su circulación e incluso se han descrito casos de embolias aéreas al utilizarse en compartimentos profundos. No podemos terminar esta lista de antisépticos sin hacer una mención especial al alcohol, un nombre que proviene originalmente de un producto muy diferente. De hecho, la palabra alcohol proviene del árabe, que es la suma del prefijo al, que corresponde al artículo el del castellano, y cohol, que significa sutil. Alcohol o alcohol, el sutil, era el nombre que se le daba a un polvo finísimo empleado por las mujeres para maquillar sus ojos. Empleado por los alquimistas con este mismo sentido, terminó por identificarse con el sutil producto de una destilación, el etanol, que en concentraciones superiores al 60% se convierte en un eficaz bactericida y, por tanto, en otro candidato a nuestro botiquín. Sin embargo, el alcohol también presenta algún inconveniente que hace poco adecuado para limpiar heridas. Provoca sequedad de la piel, irritación si se aplica en heridas abiertas y puede generar, el escozor, y puede generar la formación de pequeños coágulos que protegen a las bacterias supervivientes. En cambio, sigue siendo súper eficaz para limpiar la piel en la zona donde se va a introducir, por ejemplo, una aguja hipodérmica o en las curas de cordón umbilical de neonatos, aunque ya no nos lo suelen recomendar en los hospitales. Así que además del continente que será el botiquín, no olvides llevar algún antiséptico. Pero no debemos olvidar, que es muy importante, que el mejor comienzo de una buena cura es siempre una buena limpieza de la herida con agua o suero y jabón, que es un remedio más que suficiente para los casos leves. Pasamos a otra fase, que es el material para proteger las heridas. Aunque el mejor remedio a veces para que cicatricen las heridas muy leves es dejarlas expuestas al aire y una vez limpias, cuando son más serias o están en contacto directo con la ropa o con el calzado, conviene tener a mano algunos productos que nos ayudan a protegerlas. El primero de ellos podrían ser gasas estériles. La palabra gasa deriva del término persa kas o gas, que hacía referencia a la seda cruda, aunque hoy en día sea el algodón el principal material con el que se confeccionan. Existe una enorme variedad de gasas en función de la estructura del hilado: sarga, tafetán, multifilamento. Si bien el monofilamento es el más habitual en los botiquines caseros por ajustarse mejor a nuestras necesidades y además el más económico. En el envoltorio de nuestras gasas nos detallan de qué tipo son, así como el número de hilos, la longitud, la anchura, con las especificaciones de si ha sido esterilizada o no ha sido esterilizada. Además de ayudarnos a limpiar las heridas y aplicar el antiséptico, las gasas sirven para proteger la superficie dañada una vez hecho la cura. Eso sí, no basta con cubrir la herida con una gasa y olvidarnos de ella, ya que una gasa no puede dejarse sin cambiar de modo indefinido, y menos aún si se ensucia o se empapa. Asimismo, si el envase de las gasas lleva mucho tiempo abierto, deben desecharse porque existe el riesgo de que éstas hayan perdido su esterilidad o estén contaminadas. Existen otro tipo de gasas más avanzadas como el linitul o el tul grassum, que son combinaciones de una especie de gasa con pomadas o con aceite de ricino, que sirven para que las gasas no se adhieran y por eso funcionan muy bien, especialmente en quemaduras, en rozaduras, en abrasiones y en heridas que a veces necesitan cierto desbridamiento porque se pueden combinar con otras sustancias. Otro elemento que es indispensable en un botiquín pues son las vendas. Las vendas nos han acompañado durante siglos. De hecho, los egipcios empleaban vendas de lino, que por lo que sabemos a través de los papiros de Smith, Hirst, Berlin o Evers, se empleaban en diversos tratamientos, desde úlceras hasta enfermedades del ano. Basta ver una momia egipcia para comprobar el alto grado de perfección que alcanzaron aplicando sobre cadáveres humanos o animales embalsamados las técnicas con las que trataban a los vivos.
También los griegos y los romanos recurrían a las vendas, es decir, no solo eran de las momias egipcias. De hecho, hasta el desarrollo de nuevas técnicas como las escayolas, que son una especie de tablillas ceñidas por una venda, era el mejor remedio para la fijación de los huesos fracturados. Sin embargo, un invento tan sencillo y tan práctico sigue siendo susceptible de mejoras. Por ejemplo, en el 2014, el doctor Conor Evans, en un artículo publicado en una revista científica, publicó una venda tratada con productos químicos que se iluminaban de rojo si las concentraciones de oxígeno en las heridas o en las quemaduras eran inferiores a las recomendables. Este vendaje inteligente, que ahora parece que todo es inteligente, fue desarrollado por investigadores de Estados Unidos, de Corea del Sur y de Alemania, pero aún se encuentra en fase de prueba, por lo que hasta el momento no se ha comercializado. Por ello, lo que recomendamos en Tu Botiquín por el momento es el típico rollo de venda que todos tenemos en la mente. También es muy habitual o muy conocido en las casas el algodón hidrófilo, que se denomina así por la capacidad que tiene de absorber fluidos y por lo que también se le llama algodón absorbente. Aunque hoy en día se comercializa libre de impurezas y esterilizado incluso, es preferible emplearlo únicamente para limpiar con alcohol la zona de la piel sana porque existe riesgo de que se dejen residuos. De hecho, las gasas también son de algodón y cumplen mucho mejor su papel en la limpieza de heridas y en la aplicación de los antisépticos, como hemos visto. También en el botiquín tenemos que contar con algo de esparadrapo, palabra controvertida, porque mucha gente dice esparatrapo, esparadrapo, bueno, de mil formas. Pero es un invento no tan antiguo como las vendas, que también lleva muchos siglos a nuestro lado. En efecto, sabemos que ya en el siglo XIV los italianos empleaban la palabra esparadrapo, tela separada, de la que derivaría nuestro vocablo, para referirse a unas tiras de telas empapadas de linimento o algún tipo de emplastro que se aplicaba sobre las heridas. En castellano tenemos menciones escritas al esparadrapo desde 1495, si bien en principio se llamaba espadrapo. En todo caso, el moderno esparadrapo no apareció hasta principios del siglo XX, en concreto hasta 1901, cuando el laboratorio Beiersdorf BDF de Hamburgo, el mismo que 10 años más tarde inventaría la primera crema hidratante de la historia, que seguro que te suena, la Nivea, patentó el Leucoplast. Leucoplast, un esparadrapo autoadhesivo que no irritaba la piel gracias al óxido de zinc que contenía su adhesivo. De hecho, continúa siendo una marca comercial, Leucoplast. Fue un concepto revolucionario en su momento, que no ha dejado de mejorar con el paso del tiempo. Hoy en día podemos encontrar en nuestras farmacias múltiples tipos de esparadrapo, cada cual con su propio objetivo. El papel es menos agresivo, ideal para pieles sensibles y el único que permite la aplicación directa sobre él de pomadas o cremas. El de tela es especialmente adecuado para fijar vendajes o apósitos, debido a su alta resistencia. También tenemos de plástico perforado, que son los más resistentes al agua, e incluso de seda. En resumen, hay una amplia gama que convierten al esparadrapo en una pieza clave en nuestro botiquín. Eso sí, para su uso correcto deben seguirse una serie de pautas, ya que no conviene dejarlo en contacto directo con la piel mucho tiempo, porque puede provocar su irritación o su maceración. Por último, cuando se emplea para fijar vendajes, estos no deben apretarse excesivamente, pues puede agravarse una situación en lugar de ayudar a mejorarla. Y seguro que estáis pensando, sobre todo los que tenéis niños y que usáis con frecuencia, pues lo mismo que nosotros en casa, es la pequeña tirita, que hoy en día tenemos una amplia gama de colores, formas, tamaños y que nunca puede faltar en nuestro botiquín, que no es más que un producto que junta un trozo de gasa con una tira de esparadrapo. La tirita, marca comercial en España desde 1954, aunque la fabricaran en 1934 los laboratorios Unitex de Mataró, bajo el nombre de Sparapractic Unitex. El país donde se inventó fue en los Estados Unidos, donde se comercializó como Band-Aid, que ha alcanzado tal popularidad que la gente lo llama así, Band-Aid en portugués o brasileño, a cualquier tirita al margen de su fabricante con marca comercial. Según se cuenta, con orgullo en la propia página corporativa de Band-Aid, debemos este invento al señor Early Dickinson, que era un trabajador de Johnson & Johnson, a quien en 1920, cansado de ver cómo cada vez que su esposa Josephine se hacía un pequeño corte,
Había de ponerse primero una gasa de algodón y luego un trozo de espadatrapo, pues se le ocurrió añadir sobre una larga tira de espadatrapo otra de gasa de menor anchura para que ella únicamente hubiese de cortar el tamaño que necesitase y se lo pudiese pegar directamente. El invento casero les pareció tan práctico que a él se le ocurrió presentárselo a su jefe, James Johnson, de Johnson & Johnson, quien no solo decidió apostar por él, sino que con los años y en vista de los enormes beneficios reportados a la compañía, recompensó a su empleado con el cargo de vicepresidente vitalicio hasta su jubilación en 1957. Aunque los primeros pasos de este producto no fueron nada esperanzadores, con unas ventas menores de las esperadas, sin embargo, tras introducir una serie de mejoras en su tamaño, comenzaron una vertiginosa carrera hacia el éxito, en la que influyeron no pocas ideas publicitarias tan geniales como regalar a los Boy Scouts de Estados Unidos un número ilimitado de tiritas para que luego las popularizaran en sus casas. Esta suma de innovación técnica y de olfato comercial se repitió nuevamente en más ocasiones. Por ejemplo, en 1938 comenzaron a producirlas completamente esterilizadas, lo que hizo que durante la Segunda Guerra Mundial acompañaran a los soldados norteamericanos en todos los frentes donde combatieron, lo que incrementó todavía más su fama. En 1951 se presentaron las Band-Aid de plástico, pero otras empresas también comenzaron a comercializar sus propias tiras adhesivas sanitarias. En estas circunstancias, Johnson & Johnson decidió lanzar en 1954 uno de los anuncios televisivos más impactantes de la época. Sobre un huevo deslizaban tiritas de distintas marcas, pero solo la suya se pegaba a él, y además con tal fuerza que era posible incluso levantarlo en el aire y así, pegado tan solo por un extremo de la tirita, el huevo se transportaba a un cazo con agua hirviendo, donde seguía manteniéndose adherida mientras éste se cocía. Finalmente, la protagonista del pequeño experimento, que era una ama de casa, se ponía una tirita en el dedo y se lanzaba a fregar una vajilla de una comida familiar mientras el narrador explicaba que no solo eran limpias, sino que también eran de color carne casi invisibles. Igualmente de impactantes fueron los viajes de las tiritas acompañando a los astronautas de la Mercury en 1963 y del Apolo 11 en 1960. Otro elemento fundamental que no debe faltar en nuestros pequeños botiquines, sobre todo de viaje, son dos medicamentos como el paracetamol o el ibuprofeno. Efectivamente son analgésicos, sin embargo no tienen exactamente los mismos efectos. El ibuprofeno tiene más acción antiinflamatoria, mientras que el paracetamol es más antipirético y también analgésico. Antipirético significa reducir la fiebre. También es importante recordar que no deben consumirse de manera habitual y en cantidades excesivas, por los muchos efectos secundarios que pueden producir. Aunque el paracetamol es conocido desde 1877, cuando lo sintetizó el químico estadounidense Morse, solo comenzó a adquirir la fama que tiene hoy en día a finales de los años 40 del pasado siglo, cuando diversos científicos norteamericanos publicaron una serie de artículos en el Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics probando las ventajas que sobre la acetinamida tenía un metabolito suyo, el paracetamol precisamente. La acetanilida o acetilina era un medicamento comercializado entonces bajo la marca de Antifebrin y que antes de que estos estudios estaban marcando una merecida fama de toxicidad. Dato curioso y por increíble que pueda parecernos, la acetanilida, como el yodo, también debía su descubrimiento a la casualidad, por una pequeña distracción. Dos médicos de Estrasburgo, llamados Arnold Kahn y Paul Hepp, encargaron un pedido de naftalina a un mayorista. La naftalina era el tratamiento entonces que se empleaba para tratar a las lombrices estomacales. Eso sí, es un poco increíble. El caso es que al cabo de unos días, los médicos observaron que sus pacientes no mejoraban de las lombrices en absoluto, pero que sus dolores y su fiebre había disminuido notablemente. Extrañados por estos efectos, se pusieron a investigar y descubrieron que lo que les habían administrado, o sea, lo que ellos les habían vendido como naftalina, no era así, sino un derivado de la destilación del alquitrán natural llamado acetanilida, que entonces se empleaba en la industria de los tintes. Vamos, que igual que les habían bajado la fiebre a los pacientes, podía haberlos matado a todos. El hermano de Paul Hepp, que trabajaba como químico industrial, vio en este hallazgo la oportunidad de negocio y, temeroso de que otros pudiesen explotarlo también, pues la acetinalida era un producto realmente barato y fácil de obtener, decidió comercializarlo con el nombre de Antifebrin. Sin embargo, con el tiempo se vio que esta medicina era muy perjudicial para el hígado. Por eso, cuando se presentó el paracetamol,
No hizo solo que fuera redescubierto, sino que se vieron las grandes ventajas que tenía respecto a sus predecesores, incluso con su competidor más directo en aquellos momentos, que era el ácido acetil salicílico. Por eso, a mediados de los años 50 se comercializaba ya con éxito en Estados Unidos y en Reino Unido bajo las marcas registradas de Panadol y Tylenol. Sin embargo, que tuviera menos efectos secundarios no significa que esté exento de cualquier tipo de inconveniente o efecto secundario. Si estas historias nos parecen curiosas, pues no puede ser menos la historia del ibuprofeno, cuyo bautismo de fuego tuvo lugar tras una noche de juerga, como tituló en su día la radiotelevisión pública británica BBC. La resaca que llevó a descubrir el ibuprofeno, uno de los analgésicos más populares del mundo. Un titular algo injusto, pero sin duda muy atractivo. Ciertamente, en el descubrimiento del ibuprofeno no me dio ninguna casualidad ni ningún afortunado despiste, sino 9 años de duro trabajo y experimentación. En 1952, y tras pasar por las universidades de Nottingham y Leeds, el doctor Stewart Sanders Adams comenzó a trabajar en el departamento de investigación Boots Pure Drug Company, que por aquel entonces trataba de dar con un medicamento eficaz contra la artritis reumatoide, que no presentase los efectos secundarios que se observaban con otros tratamientos hasta entonces conocidos. Así que junto con el químico John Nicholson y al técnico Colin Burrows comenzaron a probar las cualidades de más de 600 compuestos químicos, una labor ardua y tediosa en la que en ocasiones el mismo Adams, para asegurarse de la nula toxicidad de algún nuevo compuesto, lo probaba él mismo para comprobar su efectividad. Aquella mañana de 1961, Stewart Adams tenía un motivo de peso para arriesgarse una vez más. Lo relataría posteriormente en varias entrevistas, como la que concedió en el 2007 al diario británico The Telegraph, en la que dijo: tras haber estado de juerga con algunos colegas durante una conferencia europea en 1961, yo tenía que ser el primero en hablar por la mañana siguiente y bueno, tenía una resaca, así que tomé 600 miligramos de ibuprofeno. Estaba probando la medicina a la desesperada, si quieres, pero realmente confiaba en que pudiese funcionar mágicamente. Y efectivamente así fue. Patentado ese mismo año, el ibuprofeno fue lanzado al mercado en 1969, tras haber sido sometido afortunadamente a numerosos ensayos clínicos mucho más serios que aquella primera prueba de Adams, que demostraron su efectividad como antiinflamatorio. Y aunque al principio solo podía adquirirse con receta, no tardó mucho en ganar la reputación que tiene hoy en día. Y aunque funcione bien contra la resaca, el mejor remedio conocido ya en la Grecia clásica y en la antigua Roma para tratar la resaca es no beber demasiado antes. No debemos olvidar que el ibuprofeno pertenece a los llamados medicamentos AINES, que tienen numerosos efectos secundarios y entre ellos el daño renal. Tema interesante al que dedicaremos un capítulo próximamente. Otro gran clásico que ha estado en los botiquines de muchas casas, quizá ahora un poco más en desuso, pero continúa siendo medicación crónica para muchos pacientes, es la aspirina, que es otra marca registrada que la Real Academia Española ha terminado por admitir como nombre genérico a la hora de referirnos al ácido acetil salicílico, que se usa como un analgésico, como un antipirético y también como un antiagregante. Las propiedades medicinales de la corteza y hojas del sauce eran ya conocidas en la antigüedad y tenemos testimonios de su uso en China, en Mesopotamia, en Grecia o en Roma. Sin embargo, no sería hasta 1897 cuando el químico de la empresa alemana Bayer, Felix Hoffmann, lograse sintetizar un ácido salicílico de gran pureza a partir de las investigaciones previas del francés Gerard, quien en 1853 ya había llevado a cabo un primer intento de acetilación de la salicina. Aún así, no sería hasta 2 años después, en 1899, cuando otro farmacólogo de Bayer, Dresser, describiese sus propiedades terapéuticas como analgésico y antiinflamatorio, abriendo así la puerta a su comercialización. Y aunque curiosamente no lo fue con el visto bueno de Dresser, quien quizá durante su análisis había observado un efecto tóxico en el corazón de una rana, sino de su director de investigación, Arthur Echegrun, quien no solo ensayó el compuesto en sí mismo, sino que se lo suministró de forma clandestina a algunos médicos de Berlín para que ensayasen con él, arrojando en todos los casos, por fortuna, resultados positivos. Sin embargo, lo que no pudo lograr Bayer fue la patente del ácido salicílico, pues su síntesis ya había sido publicada hacía tiempo. Por ello, lo que la compañía hizo en su lugar fue distribuir miles de folletos informativos sobre su nuevo producto entre la clase médica, lo que con acierto se ha descrito como una de las primeras operaciones de marketing de una especialidad farmacéutica.
Después de este pequeño repaso por estas marcas comerciales y estos productos tan utilizados y tan integrados en nuestras vidas cotidianas, podemos recomendarte, en función de dónde vayas, que no olvides tu antimosquito y algún producto para aliviar el picor de las picaduras. Tampoco te olvides de tu protector solar. En función también de dónde vayas, también es recomendable llevar algunos sobrecitos de suero oral en caso de que tengamos diarrea, que además casi no ocupan espacio, y en función del espacio y lo aprensivo que seas, pues deberás de llevar cosas como guantes desechables, si es posible varios pares e incluso guantes estériles, vaselina o otro lubricante, desinfectante para manos, que afortunadamente hoy en día, después del COVID, es mucho más fácil de conseguir. Para los más avanzados o los que hagan deportes de riesgo, no está de más tener un torniquete en el botiquín de primeros auxilios, algún laxante o algún antidiarreico, algún antiácido, antihistamínicos. Si eres alérgico a algo de epinefrina, que también se conoce como adrenalina, que se suele comercializar como jeringas precargadas. Y lo que sí que es imprescindible siempre es un buen protector solar, sobre todo en verano, y un buen repelente de mosquitos para que no te piquen y no te amarguen tus vacaciones. Y en los tiempos que vivimos no está de más tener algunas mascarillas a mano en nuestro botiquín. Con todo esto, si eres de los afortunados que se van de viaje para disfrutar de unos merecidos días de descanso, esperamos que disfrutes de tus vacaciones y que no olvides llevarte tu botiquín de emergencia. Pero eso sí, aunque sea en casa y en el coche, también es recomendable tener un pequeño botiquín con algunas de las cosas que hemos comentado para poder tener a mano en caso de necesitarlas. Con todo esto me despido de ti hasta el próximo episodio. ¡Hasta luego!